el derecho, la acofobia como desafío moral en la defensa de los derechos humanos. Una reflexión que invita a pensar los derechos humanos desde una dimensión ética. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Melanie Juliet Pérez Ibáñez. Es un placer estar aquí. Soy egresada de esta mamá de la abogada de la Facultad de Influencia de la Universidad Autónoma del Caribe, magíster, estudiante magíster de Derechos Humanos en la Universidad Da Vinci de México. Y en esta ocasión estoy como representante de mi universidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en mi programa de Filosofía del Semillero Lobos. Principalmente quisiera explicar un poco por qué mi ponencia se titula Más allá del derecho. La aporofobia como desafío moral en la defensa de los derechos humanos. La aporofobia es un término acuñado por una filósofa muy contemporánea llamada Adela Cortina, en la cual ella busca explicar el rechazo que existe muchas veces hacia las personas que tienen escasos recursos monetarios, por decirlo de alguna forma. La etimología de la palabra aporofobia surge del griego aporos, que significa pobre, y de la palabra unida fobia, que significa rechazo, es decir, rechazo al pobre. Ahora, esto no es solamente un tipo de discriminación, sino una lógica social que opera de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros aceptamos al extranjero que nos aporta algo y rechazamos al que no lo hace. Es muy sencillo explicar que si un extranjero con dinero llega a nuestro negocio, nosotros lo vamos a recibir con agrado. Pero un extranjero que no tenga esa capacidad económica, que no nos aporte nada a nuestra economía, pues no lo vamos a recibir de la misma forma. Por otro lado, vemos ciertas vidas como cargas, riesgos o falta de productividad. ¿Qué quiere decir? Nosotros muchas veces vemos personas no con los mismos estándares que nosotros tenemos, no con nuestro perfil, no galardonados, por decirlo de alguna forma, y no los consideramos a la misma altura que nosotros. Por ejemplo, la gente de estrato 6 aquí no se ve de la misma forma que las personas de estrato 1 y 2. Eso es algo obvio. Ahora les pregunto, si todos defendemos la igualdad, ¿por qué seguimos tratando distinto a quienes tienen menos? ¿Por qué la presencia de una persona pobre puede generar rechazo incluso en sociedades que se consideran justas y democráticas? Adela Cortina afirma lo siguiente: la aporofobia es aversión al pobre por ser pobre. No nos incomoda la diferencia, sino la carencia, como les he ido explicando. No incomoda el hecho de que sea extranjero, incomoda que no nos aporta nada a nosotros. La pobreza tiene un origen histórico. Ahora, uno de los ejes de este congreso es el hecho de que los derechos humanos y los problemas contemporáneos son algo fundamental aquí. Por eso yo elegí la aporofobia. ¿Por qué? Porque es algo, aunque es histórico, representa también un problema de actualidad. Es algo que nunca ha dejado de existir. Aristóteles, en su Ética Nicómaco, dice: la justicia es igual para los iguales y desigual para los desiguales. Ahora consideren, Aristóteles es un filósofo que existió en el 300 a.C. O sea, se pueden dar cuenta de que desde tiempos milenarios la pobreza existía y no es algo nuevo para nosotros. Obviamente no está en las mismas cantidades de pobreza como había antes, pero sigue existiendo. Por eso yo lo considero una problemática contemporánea. Ahora, Adela Cortina dice: la pobreza ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, pero su permanencia no la vuelve menos urgente ni menos impune. ¿Por qué lo dice? Porque actualmente existen muchas otras formas de exclusión o discriminación, las cuales son acceso desigual a servicios básicos. Nosotros conocemos que el sistema colombiano permite que los estratos más altos le den beneficios a los estratos más bajos al pagar los servicios, pero no podemos asegurar que estos servicios estén de forma continua, estén de forma permanente, que son derechos básicos. Precarización laboral. Muchas veces a las personas, por cosas muy sencillas como su imagen personal, muchas veces las rechazan en trabajos por razones injustificadas. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no tienen los mismos contactos que tienen las personas con bastante dinero o bastante estatus. Discriminación en el espacio urbano.
Esto es muy sencillo. Comparen un barrio de estrato 6, que las casas, una cuadra entera es una casa, y un barrio de estrato 1 y 2, que una cuadra son como 10 casitas de cajitas de cerillo. Ahora, narrativas que responsabilizan al pobre de su propia pobreza. Aquí entra el susodicho refrán de que el pobre es pobre porque quiere, lo cual es falso, porque muchas veces asociamos la palabra pobreza a situaciones como la pereza o la indiferencia o simplemente el hecho de no querer hacer nada, de vivir del otro, y muchas veces eso no es así, porque a veces el pobre no tiene recursos, el pobre no tiene oportunidades, y entonces estamos volviendo a la víctima con una razón que no le pertenece. Estamos convirtiendo al pobre que es su culpa por ser pobre, y no estamos diciéndole a las instituciones que nos ayuden a cambiar las sociedades en las que ellos viven. Ahora, la aporofobia y los derechos humanos, un desafío moral no solo jurídico. Los derechos humanos han protegido internacionalmente por muchos instrumentos, como cuáles: tratados internacionales, constituciones, políticas públicas, tribunales, y eso está espectacular. Está excelente, es fundamental y esencial, pero muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque la dignidad no es algo que se decreta, es algo que se reconoce. La dignidad no solamente la podemos escribir en un papel y percibir que ya eso se está cumpliendo. La dignidad nosotros tenemos que convertir el ideal, el imaginario social, convertirlo y darle una responsabilidad moral a las personas de cómo deben reconocer al otro. ¿Qué propone Adela Cortina para solucionar la aporofobia? Ella dice que es muy simple. Si nosotros reconociéramos, incluyéramos, entendiéramos la vulnerabilidad compartida, podríamos entender que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen el derecho de ser reconocidos, el derecho sin importar su utilidad. Aquí ella trae a Immanuel Kant. ¿Qué dice Immanuel Kant? Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. ¿Qué quiere decir? Adela Cortina dice que cuando se cumpla el reconocimiento, la inclusión, van a haber 3 tipos de transformación. Una transformación cultural, que es la eliminación del estereotipo que existe sobre las personas pobres. Una transformación institucional, que es la creación de normativas que protejan al pobre, por decirlo de alguna forma, pero no es solamente hospitalidad, sino no es asistencia, es hospitalidad. ¿A qué me refiero? No es simplemente darle al pobre todo y que él viva de nosotros, porque hay un refrán que dice: dale un pescado a un pescador y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días. Entonces no es asistencia, es hospitalidad, es darle una oportunidad del cambio y que ellos puedan crecer a partir de ello. Por último, una transformación personal. ¿A qué se refiere? A la responsabilidad moral que tenemos las personas al reconocer al otro como una persona que es útil sin necesidad de tener un valor económico. Para concluir, podemos decir que aunque la pobreza es un fenómeno histórico, sus efectos y su estigmatización son plenamente contemporáneos. Por eso, defender los derechos humanos hoy significa ir más allá de las garantías jurídicas y trabajar por una sociedad donde nadie sea rechazado por lo que no tiene. Emmanuel Levinas dice: la responsabilidad por el otro me constituye antes que la libertad. ¿Qué queremos concluir? Que para tener una sociedad más armoniosa, más hospitalaria, más en comunidad, debemos entender que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades, pero todos merecemos el mismo valor. Muchas gracias.